Dios nos bendiga, mis hermanos. Su hermana Lorena Carrión para compartir por aquí un poquitico más de la palabra del Señor, que podamos aprender, que podamos analizar y profundizar en las enseñanzas que el Señor nos dejó. Y hace alrededor de 2 semanas estuvimos observando un tema muy interesante basado en el libro de San Juan, capítulo 4, el Evangelio según San Juan, capítulo 4, donde Jesús tuvo aquel emblemático encuentro con la mujer samaritana, con aquella mujer que fue transformada en la presencia del Señor. Hoy queremos continuar una segunda parte conversando acerca de ese mismo encuentro con otro enfoque. En la reunión anterior estuvimos viendo cómo Jesús impactó la vida de ella y cómo ella vino a saber del propósito de Dios para su vida a través de la conversación que ellos tuvieron. Hoy vamos a enfocarlo un poquito más al punto de vista de nosotros como cristianos, cómo podemos abordar a otras personas siguiendo el ejemplo de Jesús, siguiendo la estrategia que Jesucristo utilizó para presentar el mensaje de salvación a esta mujer. Es bien interesante, siempre escuchamos personas que dicen, no sé cómo acercarme a otros para hablarles del Evangelio, no sé qué palabras utilizar, no sé qué estrategia voy a utilizar. Entonces siempre es bueno que podamos ver a nuestro maestro como el ejemplo a seguir, ver sus técnicas de enseñanza son súper útiles para todos los tiempos, porque el Señor conoce la humanidad y conoce la necesidad de nosotros y qué áreas debe trabajar. Así que inmediatamente voy a pasar a leer en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan para que podamos ver algunos puntos que son sumamente interesantes para cuando queremos abordar a una persona para presentarles el Evangelio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en San Juan 4, desde el verso 1 en adelante. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos,
porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces vamos a poder observar algunos puntos importantes que, como les decía, pueden ser de gran ayuda a la hora de nosotros presentar el Evangelio a alguna persona que sabemos tiene necesidad, como todos nosotros, de conocer la salvación de Jesucristo. Y observaremos brevemente 5 puntos que son las técnicas, o podemos decir las estrategias que Jesús utilizó, y los principios que él observó cuando estaba evangelizando a esta mujer. Lo primero que vamos a ver es la intencionalidad. El verso 3 de este capítulo 4 de San Juan nos demuestra que Jesús planificó un encuentro oportuno. Lo primero que vemos es que dice aquí en este verso 3, dice: Jesús salió de Judea con los discípulos, ¿verdad? Y se fue otra vez a Galilea. Y dice el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué significa esto? Hubo un proceso de planificación en Cristo. Él sale de un lugar y dice: tengo que pasar por aquel lugar. Entonces, él buscó un encuentro oportuno. ¿Por qué dice la palabra, o podemos interpretar que el encuentro fue oportuno? Por el horario que Jesús eligió. Esta mujer, por su estilo de vida que llevaba, que pudiéramos decir que era un estilo de vida inmoral a nivel sexual, a nivel de sus parejas que había tenido, incluyendo no solamente fornicación, sino también incluyendo adulterio. Y esta mujer iba a buscar agua cuando es el horario más inapropiado, que es al mediodía. Normalmente ese proceso en el pueblo de Israel se hubiese llevado en el horario más fresco, temprano en la mañana, quizás cuando va cayendo un poquito ya el sol, pero el horario que ella elegía para ir a buscar esa agua era el momento del mediodía, donde nadie está en disposición de, con el sol en su momento más fuerte, ir a hacer ese trabajo de cargar agua desde el pozo hasta la ciudad, en la casa donde ella viviera. Entonces, vemos que Jesús, para ese momento específico, sintió no solamente accidentalmente pasó por Samaria, sino que él le expresó a sus discípulos que le era necesario pasar por allí. Entonces nosotros podemos aprender, cuando vamos a tener un encuentro donde queramos participarle a otros el mensaje del Evangelio, donde queramos compartir la palabra de Dios. En ocasiones se presenta la situación y usted tiene que improvisar, pero es muy bueno también cuando usted puede disponer de un tiempo específico, cuando usted puede proponerse y orar por una persona y usted decir: bueno, tengo este compañero de trabajo, tengo este vecino, tengo este familiar al que le quiero compartir la palabra de Dios, y usted se programe y usted diga el momento más adecuado para hacerlo, el momento más conveniente es en la tarde, o el momento más conveniente es el fin de semana para trabajar con tal o cual persona. Entonces, igual que Jesús, nosotros podemos disponernos a encontrarnos con una persona en un momento apropiado, en que la persona pueda estar con la paz y la tranquilidad suficiente para escuchar el mensaje que queremos transmitirle. Lo segundo que podemos ver aquí es que Jesús desarrolló una estrategia.
Jesús no simplemente empezó a presentarle el plan tal cual o como nosotros muchas veces hacemos, nos acercamos a la persona sin haber saludado, sin habernos introducido previamente, simplemente vamos al grano a hablarle a la persona. Pudiera resultarnos en algunos casos, por supuesto, porque la palabra de Dios como quiera va a surtir su efecto. Sin embargo, Jesús desarrolla una estrategia y la vemos aquí en el verso 6, donde Jesús dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo a la hora que él sabía que esa mujer venía. Entonces Jesús acondiciona un espacio. Jesús llega al lugar donde él entiende que la conversación se puede dar apropiadamente y es lo que nosotros de manera ideal deberíamos procurar cuando estemos con ese plan, con ese proyecto de hacer un proceso de evangelización. También vemos que Jesús presentó de forma atractiva su producto. ¿Cuál era su producto? La salvación, lo que él estaba ofreciendo. Dice el verso 10 que Jesús le dijo a la mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Muchas veces nosotros cometemos el error de comenzar a plantear el Evangelio desde una forma pesimista o negativa, de lo que no vas a poder hacer, de las cosas que a Dios no le va a agradar que tú hagas, y abordamos a la persona y comenzamos a decirle, tienes que dejar esto, tienes que hacer esto así, esto lo vas a tener que cambiar. Sin embargo, Jesús se concentra en presentarle a esta mujer lo bueno y lo maravilloso que ella va a recibir, que es lo primero. Entonces, cuando él le ofrece esta agua viva, él le está diciendo, óyeme, si tú conocieras quién es que te está ofreciendo, tú estarías pidiéndomelo a mí. O sea, le hace conciencia a la mujer de que lo que él está ofertando es algo bueno, es algo que va a tener beneficio para ella. Pero no solamente esto, sino el verso 13 y 14 dice la palabra del Señor. Jesús respondió y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua, señalando, ¿verdad?, el agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces, nuestra diferencia cuando presentamos el mensaje del Evangelio es que nosotros estamos ofertando no un bien humano y pasajero, sino que estamos ofertando el bien eterno, estamos ofertando la eternidad con Dios, que es lo que todo el mundo quiere. Lo que la mayoría de la persona está preocupada es por su eternidad. ¿Qué va a pasar? Prefieren las personas ni siquiera pensar en eso. ¿Qué va a pasar luego que yo muera? ¿A dónde va a ir mi alma? Muchos prefieren decir, bueno, ya cuando yo muera, eso todo queda ahí, eso es lo que quisiéramos creer. Pero cuando conocemos la palabra de Dios nos damos cuenta de que no es así, de que hay un juicio y entonces nosotros debemos presentarle a la persona a la que queremos entregarle este regalo de la salvación, hablarle de la eternidad que recibiremos con Cristo. Y Cristo se concentró en presentar ese producto de esa manera, decirle, mira, lo que yo te estoy dando no es pasajero, no te estoy hablando lo que tú vas a ver en las redes sociales, no te estoy hablando lo que tú vas a ver en las películas, te estoy hablando de algo que no es ciencia ficción, es realidad, para atraer la atención de esta mujer a lo que le estaba siendo ofrecido. De igual manera, vamos a ver el segundo punto. Entonces, el primer punto decimos que es intencionalidad. Jesús planifica su encuentro, Jesús organiza sus ideas de qué va a decir, cómo lo va a decir, y lo primero es presentar los beneficios del reino de Dios, lo que Dios nos está ofreciendo, los beneficios eternos, no los beneficios humanos, porque eso lo podemos obtener de diferentes formas, pero la eternidad en salvación solamente en Cristo la encontramos. Lo segundo que podemos ver, otro principio que Jesús respetó y valoró y digamos que exaltó en esta conversación, es el valor de uno, el valor de uno más, el valor de uno más. Fíjense que Jesús no procuró en este caso encontrarse con multitudes. Jesús
venía de las multitudes precisamente. Sin embargo, luego de haberse reunido con un grupo grande de personas, Jesús nos dice, ahora vamos para Samaria a encontrarnos con otro grupo. O no le dice a los discípulos, vamos a organizar otra campaña ahora en otra ciudad, pero donde haya mucha gente que pueda llegar el mensaje a muchos. Sino que Jesús valora tanto la multitud como valora a un solo individuo, porque las almas son suyas y él las valora a todas. Entonces, fíjese que él sale de este lugar donde estaban los fariseos hablando que si Juan tenía más discípulos o que si Jesús tenía más discípulos, que si bautizaban más, que si bautizaban menos, donde habían grupos grandes. Jesús sale de allí y dice, no, tengo que pasar por tal lugar porque allí hay una alma que me está necesitando. Entonces nosotros como cristianos también debemos aprender esto, que una alma tiene tanta importancia como un grupo. Recuerden la parábola de Jesús de la oveja perdida, que el pastor deja reservadas, deja guardadas 99 y va en busca de una sola que se ve extraviado, porque esa sola también tiene valor para él. Entonces nosotros a la hora de presentar nuestro mensaje no debemos menospreciar, ay, pero ¿para qué voy a ir a ese lugar si ahí solamente hay 5 personas, ahí solamente hay uno, o esa persona podemos ver diferentes niveles de importancia según nuestro criterio, que no es la forma en que lo ve el Señor. Entonces, en el verso 6 vimos esto, que Jesús se quedó allí a esa hora esperando por esa sola oveja que venía para encontrarse con ella. También otra cosa que podemos ver es que Jesús, cuando vemos el asunto del valor de uno, Jesús se tomó el tiempo necesario para trabajar con aquella mujer. Y es lo mismo, podemos equiparar ese encuentro aquí de Jesús con la samaritana con el encuentro que más adelante tuvo el evangelista Felipe con el etíope. Aquella persona, aquella historia que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 8, donde Felipe está en las multitudes, precisamente en Samaria también, donde hubo un avivamiento muy grande y el evangelio comenzó a ser muy aceptado, primero cuando Jesús visitó y luego de Jesús ascender al cielo, Dios utiliza a Felipe para que multitudes, con los milagros, con las cosas que estaban aconteciendo ahí, muchos creyeron. Sin embargo, dice que el Espíritu le dice, vete a un camino que es desierto y acércate luego a un carro donde iba pasando un etíope que venía de adorar en Jerusalén. Era un extranjero, pero tenía la fe, creía en Dios y él había ido a adorar en Jerusalén. Y Dios manda a Felipe de la multitud de Samaria, lo saca de entre ese grupo y lo lleva al desierto para ministrarle a esa sola vida. Esto nos enseña a nosotros que Dios tiene interés en todas las almas y Dios no quiere que nosotros esperemos para empezar a compartir el mensaje cuando haya muchos, cuando la iglesia sea grande, cuando en su barrio muchos se acerquen a escuchar, sino que usted pueda disponerse a compartir el evangelio, aún así sea a una sola persona que esté a su alcance. Entonces ese es el mismo ejemplo que nos da el Señor, valorando uno solo, y ese solo recibe la palabra del Señor si nosotros nos disponemos como se dispuso Jesús, como también el Espíritu Santo guió a Felipe a disponerse a hacerlo. El tercer punto es que Jesús no solamente habló con palabras humanas, Jesús le presentó el Evangelio a esta mujer no solamente con las palabras llanas de que Dios quería salvarla. Muchas veces no tenemos el efecto que esperamos cuando estamos evangelizando porque nos falta el ingrediente espiritual. Recuerden que la palabra de Dios dice que Dios es espíritu y aquí mismo en este verso de Juan que estamos leyendo, que para acercarnos a Dios necesitamos hacerlo en espíritu y en verdad. De igual manera, el Señor repartió dones para nosotros que impactan, porque por nosotros mismos con nuestras palabras no podemos impactar a otros para salvación. Es el Espíritu Santo que hace el trabajo. Entonces, para nosotros compartir el Evangelio necesitamos ese ingrediente espiritual, necesitamos ese ingrediente de impacto, esa fuerza, esa autoridad del Espíritu Santo, que lo vemos cuando dice la palabra
aquí lo podemos ver en el encuentro con Jesús, cuando Jesús no solamente le dice acerca del agua viva, sino que Jesús va más allá con el don profético y entonces impacta y sorprende a esta mujer con su palabra de sabiduría, con ese don de ciencia. Entonces, Jesús lo primero que hizo es que obvió los paradigmas culturales. Cuando nosotros hablamos en el Espíritu, cuando hablamos la palabra con la autoridad como la hablaba Jesús, nosotros no vamos a tomar en cuenta las diferencias en cuanto a cultura. Esta mujer trajo a colación esta diferencia entre los judíos y los samaritanos, que por muchos años, por siglos, no se habían tratado entre sí, no había buenas relaciones entre ellos. Jesús no vino con esa actitud carnal de decir, tú eres diferente, pero te voy a dar la palabra. Si nosotros vamos a traer la palabra a alguna persona y venimos tomando en cuenta todos esos paradigmas nos rondan y que son estilos de pensamiento que han sido establecidos por años entre naciones, como el caso de los judíos y los samaritanos, entre dos pueblos había esa diferencia, pero a veces podemos tener muchas, pudiéramos llamarlo, muchos tabúes. Si traemos todas esas cosas a colación cuando estamos presentando el Evangelio, fácilmente podemos ofender a la otra persona y que se bloquee el proceso de evangelístico. Se puede bloquear la persona, sentirse ofendida, sentirse rechazada por la forma en que nosotros hablemos. Fíjese que quien trae a colación el asunto de la diferencia entre los dos pueblos es la mujer. Jesús en ningún momento le mencionó tú samaritana o a pesar de que tú eres samaritana. No, simplemente él le habló como una mujer, como simplemente como Dios nos ve a todos, hombres y mujeres, seres humanos que necesitamos la salvación. Entonces, los aspectos culturales debemos dejarlo de lado cuando estamos evangelizando porque le servimos a un Dios universal, un Dios que creó todas las cosas, que no está pendiente de esos detalles, ni son su primera, no es el objetivo de él trabajar la parte cultural, sino trabajar el alma y trabajar aquello que tenemos en común todos los seres humanos, que es el pecado, que nos aleja de Dios. Entonces, ahí debemos nosotros también concentrarnos. Lo segundo es, como les decía, que Jesús usó una autoridad profética. Recuerden que estamos en el tercer punto de hablar en el Espíritu. Y vamos a ver lo que dice aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4 del libro de Hebreos, versos 12 y 13. Dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces Jesús utilizó una autoridad que está en usted y en nosotros a través del Espíritu Santo cuando estamos hablando la palabra. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay personas inconversas que usted la lleva a un culto o participan, ellos mismos pueden ir. Y luego cuando expresan cuál fue su experiencia, cuál fue su cuál fue el resultado de haber sido expuesto a la palabra de Dios. Pues esta persona entonces nos dice y su respuesta es wow, yo sentí como que me estaban hablando a mí, como que estaban describiendo mi vida. Inclusive yo recuerdo una vez tuve una experiencia de un estudio bíblico que teníamos de mujeres y el tema que se preparó acerca, recuerdo, de las mujeres de la Biblia, precisamente estaba yo hablando. Y una de las invitadas que por primera vez fue ese día, luego de haber concluido, ella estuvo comentándole a sus amigas que le invitaron y ella decía, no, ustedes le dijeron, porque es que ustedes le dijeron a ella que yo, todas las cosas que yo había pasado y me llevaron para que dijera eso. Entonces, simplemente yo desconocía totalmente la historia de esa persona. Pero la palabra de Dios dice aquí
que no hay cosa que no sea manifiesta en la presencia de la palabra de Dios. Quiere decir que cuando nosotros oramos y nos disponemos, quiero hablarle a tal persona, quiero expresarle lo importante que es la salvación y quiero que conozca del Señor, pues entonces usted va con ese apoyo, ese respaldo del Espíritu Santo y Él mismo lo va a guiar qué cosas usted debe decir. Entonces, en lo que usted va a decir, ahí el Señor va a revelar lo que tenga que revelar, que fue lo que pasó con Jesús cuando estaba hablando con la samaritana. Él recibió ahí esa palabra de sabiduría, esa ciencia de conocer lo que había pasado, porque como Dios, por supuesto, lo conocía, pero nosotros a través del Espíritu Santo, que es Dios dentro de nosotros, pues entonces a la misma vez podemos manifestar ese don cuando el Señor quiera otorgárnoslo, cuando el Señor quiera hacer uso de esa manifestación para impactar la vida, siempre para gloria y honra de su nombre. También vamos a ver que ocurre esto mismo en cuanto a la autoridad profética cuando estamos compartiendo la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 28, donde Jesús comisionó, ¿verdad?, a todos nosotros, los seguidores de Él. Dice Mateo 28, del 18 al 20, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. O sea, el Señor nos prometió que estaría con nosotros en ese proceso cuando estemos hablando su palabra. El Señor está ahí con nosotros. Entonces, esa autoridad es manifestada y la persona que escucha la palabra de Dios entonces recibe el impacto necesario, pese a que la decisión final la persona la toma si desea aceptar el mensaje o no, pero nosotros lo hacemos bajo la guianza del Espíritu Santo y con la autoridad y sabiendo que el Señor está ahí a nuestro lado en ese momento y que estamos hablando una palabra de verdad. Entonces, también en el libro de Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, la palabra del Señor también nos habla, verso 19. Efesios 1:19. Dice aquí, para que podamos hablar, ¿verdad?, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos? Aquí nos está hablando el apóstol Pablo de que la supereminente grandeza del poder del Señor opera en nosotros. Quiere decir que a veces nosotros nos sentimos como que, ay, yo no tengo tanto tiempo en el Señor o no tengo tantos dones como tal o cual persona que es predicador, que es maestro, pero todos nosotros tenemos en nuestra vida cuando aceptamos a Cristo esa autoridad y ese poder de Dios operando a través de nosotros. Por lo cual, asimismo, como Jesús le habló en el Espíritu, le habló con esa autoridad a la samaritana que la impactó, asimismo nosotros tenemos la capacidad en Dios de impactar la vida de los demás a través de la predicación de la palabra. Entonces ya llevamos estos 3 puntos. Cuando vamos a enseñar la palabra, primero, intencionalidad, programarnos, preparar, usar estrategias. Segundo, valorar a uno solo. No piense que usted va a predicar cuando haya muchos. Si hay uno, si hay dos, si hay tres, haga el trabajo como sea, porque Dios también nos dio ese ejemplo. Lo tercero, hablar en el espíritu, no estar pendiente de cosas de la carne, de cosas humanas, sino concentrarnos en la palabra de Dios y ella misma va a traer la revelación necesaria en el momento. El cuarto punto es que Jesús desmontó ideas erróneas. A veces estamos predicando la palabra y no queremos tomar el tiempo para escuchar a la persona que estamos evangelizando. Simplemente queremos nosotros hablar como
un esquema que se nos ha dado de cómo es que se evangeliza, debes decir esto primero, luego esto, y quizás la persona con la que usted está hablando ya tenga cierto conocimiento, quizás esa persona haya pertenecido inclusive a alguna otra religión, alguna secta, y tenga conocimientos y tenga preguntas. Entonces nosotros debemos, como decíamos ahorita, tomarnos el tiempo necesario para desmontar algunas ideas erróneas, preguntas que puedan surgir y no solamente concentrarnos en transmitir el mensaje que tenemos nosotros sin escuchar de allá para acá cuál es la impresión que la persona tiene. Entonces, nosotros desconocemos la razón real por la que la samaritana, luego de que Cristo le comprueba su don profético, que ella dice, wow, me parece que eres profeta, no sabemos por qué ella trajo a colación el punto de la diferencia de pensamiento entre judíos y samaritanos respecto a dónde era que se debía adorar. Podemos especular diferentes motivos y son los motivos que a veces se presentan cuando nosotros mismos estamos hablando con alguien acerca de la palabra de Dios para presentarles la salvación del Evangelio. Lo primero es que pudiera ser que en humildad y genuinamente ella tuviera esa pregunta y dice, ya que estoy frente a un profeta, déjame expresar mi inquietud de que dónde es que se debe adorar, porque por tantos siglos los judíos y los samaritanos tienen esta diferencia. Quizás al ella ver ese don profético en Cristo, decidió expresar esa pregunta que ella tenía por tiempo. Eso a veces ocurre. A veces usted está hablando con una persona y usted tiene tanto interés en presentarle el Evangelio y la persona le dice, bueno, quizás me salga un poquito del tema, pero déjame preguntarte, ¿y por qué pasa esto? Mucha gente tiene preguntas, ¿y por qué hay cristianos que hacen cosas negativas? ¿Y por qué una vez yo conocí un líder, un pastor, un esto, un aquello, que hizo tal cosa? Porque en su corazón ellos entienden lo que usted le está diciendo, pero tienen esa inquietud. Entonces es bueno que cuando estamos evangelizando saquemos ese momentico para explicarle a esa persona el porqué de eso que lo tiene inquieto, porque tal vez esa persona no se ha acercado a Dios porque nadie nunca le ha expresado las razones por las cuales ocurren tal o cual cosa. La gente tiene conocimiento de Dios y muchas veces sus preguntas, eso es lo que ellos desean que les sean contestado para poder dar el paso de recibir a Cristo en su corazón. Otra razón que ocurre y que pudiéramos especular es la influencia espiritual. Esta mujer, cuando Jesús le está hablando con autoridad de su pasado, ella pudiera tratar de distraer a Jesús de lo que le está diciendo. Y Satanás muchas veces utiliza esa estrategia para que las personas no escuchen el Evangelio con claridad y por completo. A veces usted está hablando con alguien o hablando en un grupo pequeño y surge una persona con inquietudes que desvían el tema y no permiten que el que sí tiene interés en la palabra entonces pueda escuchar y alimentarse y tomar una decisión por Cristo. Entonces nosotros debemos en el espíritu discernir cuando la persona está preguntando para saber porque genuinamente y con sinceridad tiene esa inquietud o cuando es simplemente para distraernos, para que no le digamos la verdad del Evangelio de que necesita arrepentimiento. Entonces, no sabemos por cuál de las dos la samaritana lo presentó, pero sí sabemos que Jesús, cuando ella le habla acerca de eso y le dice a ella, pero es que nuestros padres adoraban en este monte y ustedes adoran en el otro, ustedes dicen que es en otro. Jesús reencausa la conversación. Jesús dice, óyeme, viene el día en que ya eso no va a tomarse en cuenta ni en este monte ni en aquel, sino que quienes van a adorar a Dios lo harán en espíritu y en verdad. Entonces, aquí nosotros podemos ver que debemos tener ese conocimiento, ese manejo en el espíritu para nosotros poder reencauzar la conversación cuando sea el enemigo o sea la persona se distrajo o sea otra persona que intervenga en el momento, nosotros poder hacer uso de la autoridad para reencauzar la conversación, porque muchas veces cuando estamos presentando el mensaje del Evangelio, el enemigo va a tratar de traer distracción. Y llega una persona a poner un tema o surge una pregunta que no tiene para nada que ver con lo que se está hablando. Entonces debemos nosotros, como hizo Jesús, volver al camino, a la senda de nuestro propósito principal,
que es presentarle el evangelio a esa persona. Como decíamos, todo eso el Espíritu Santo nos va dando la sabiduría y la destreza para ir haciéndolo mientras conversamos. Entonces, el último punto que no debemos dejarlo pasar por alto cuando nosotros tomamos una persona y decidimos voy a orar por mi compañero de trabajo, este que se sienta allí, este que yo veo que me hace preguntas a veces de la cosa de Dios, este que en ocasiones me ha pedido que ore por su familia. Voy a orar para que Dios me dé la oportunidad de presentarle el mensaje del Evangelio completo. Lo hago con intención, lo hago en el espíritu, con la palabra, ¿verdad? Desmonto cualquier idea errónea, pero luego que ya veo la persona, esa aceptación y esa apertura, debo hacer el proceso que Jesús nos mandó, que es discipular, discipular. Ese es el último punto que vamos a ver. Y aquí en Juan 43, en esta misma historia, vemos que dice, entonces vinieron los samaritanos. Esto fue después que la mujer escuchó el mensaje, ella recibió, entendió que era el Mesías, aceptó y entonces corrió a su ciudad y les habló a las personas de su ciudad acerca de que ella había encontrado a aquel Mesías. Entonces dice el verso 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que había hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y les rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Entonces, dice aquí, creyeron mucho más por la palabra de él. Entonces, fíjense que Jesús no anduvo con prisa. A veces ese es un error que cometemos. Queremos hablarle la palabra a alguna persona o a algún grupo y queremos hacer todo el proceso en un mes y nos programamos para hacerlo, qué sé yo, en una reunión o en 2 reuniones. Pero debemos saber que cuando estamos trabajando con el ser humano y como es el Espíritu Santo el que hace la obra, debemos tener la apertura de que a veces eso va a requerir más tiempo. Fíjese que Jesús le predicó a la samaritana, ella recibió inmediatamente y creyó. Pero luego entonces ella va y le predica a ellos y les dice, miren, aquí este hombre que yo he encontrado, yo creo que es el Mesías, este es el Salvador, porque me dijo todo lo que yo había hecho sin conocerme. Entonces Jesús va donde ellos y ellos les ruegan y él sigue y se queda ahí enseñándoles 2 días más. Esto debemos tomarlo en cuenta porque el discipulado es muy importante. Jesús enseñó en una parábola de que cuando el sembrador sale a regar la semilla puede caer en diferentes tipos de terreno. Y hay semillas que inmediatamente caen en un terreno bueno, de una vez crecen y comienzan a dar frutos. Pero hay otras semillas que caen en un terreno diferente y esos terrenos pudiera venir, como dijo el mismo Cristo, Satanás y arrebatar la semilla, o puso Jesús ese ejemplo de los pajaritos que vienen y se la comen, o cayó junto al camino y la gente pasando la destruyó. Entonces no significa que la semilla no haya sido echada en esos terrenos, sino que hubo circunstancias que dificultaron que esa semilla diera fruto. Entonces nosotros, Jesús nos llamó a discipular. Cuando nosotros discipulamos, velamos por el crecimiento de esa semilla. Y hay personas que usted le presenta el Evangelio hoy y la semana que viene dice, wow, mira, fui a una iglesia por mi casa y me encantó y compré una Biblia, hice esto. Usted ve que con cierta facilidad y con cierta apertura esa persona recibe y crece. Sin embargo, hay otro que usted tiene como que llamarlo, mira, recuérdate, mira, te mandé este mensajito, mira, te compartí aquí un video para cuando tú puedas verlo. Y el trabajo con algunos requiere mayor esfuerzo, mayor constancia. Entonces Jesús hizo este trabajo, estuvo dispuesto a tomarse el tiempo de discipular. Así que nosotros también, así como ese ejemplo de Juan 4, del 40 en adelante, también vemos aquí en Hechos 8, verso 35, para terminar. Hechos 8:35 dice la palabra del Señor en base al ejemplo que les ponía ahorita de Felipe y el etíope. Dice, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fíjense que Felipe no llegó a donde el eunuco y le preguntó, bueno,
¿qué tú estás leyendo? Ah, bueno, eso significa que Jesucristo es el Salvador. Y se fue de ahí. No. Felipe le pregunta, ¿qué estás leyendo? Ah, yo estoy leyendo aquí en Isaías, lo que nosotros conocemos como Isaías 53, donde habla como Jesús, el siervo de Dios, iba a sufrir, el Mesías iba a salvarlo. Dice que él, comenzando desde esa escritura, le enseñó todo lo que es el Evangelio. Y el trabajo que hizo, se nota que no fue un asunto de 10 minutos. No sabemos cuántos días se tomaría el camino entre Jerusalén y Etiopía, porque recuerden que en aquellos tiempos andaban era en carruajes. No sabemos qué tiempo Felipe duró conversando con ese hombre ahí en ese carruaje. El punto está que su trabajo fue lo suficientemente efectivo para que cuando encontraron agua, el hombre dijera, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que hubo un proceso de adoctrinamiento, un proceso donde él le explicó qué significaba el Evangelio. Y comenzando en Isaías 53, cuando ese hombre pidió bautismo, significa que él le explicó todo ese proceso, incluyendo el bautismo, lo que significaba y lo que significaba el Espíritu Santo y todo eso. Entonces nosotros, para ser efectivos, cuando estamos evangelizando, debemos también estar dispuestos a tomarnos el tiempo, a estudiar nosotros mismos una lección para luego impartírsela a esa persona, y que no va a ser un asunto de un solo día, no tiene que ser un asunto de una sola hora, sino que el Señor es que va a dar el crecimiento a su tiempo, pero que no deje de crecer esa semilla por negligencia de nosotros, por falta de disposición. Entonces, estos 5 puntos: intencionalidad, valorar uno, hablar en el espíritu, desmontar las ideas erróneas y estar dispuestos a discipular, a tomarnos el tiempo para discipular a los demás. Como otro lo hizo con nosotros, así debemos nosotros estar dispuestos a enseñar a otros. Así que Dios le bendiga. Su hermana Lorena Carrión en esta última reflexión acerca del tema de Jesús y la samaritana. Dios le guarde.